Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián Vallejo y junto con Daniel Pérez les vamos a hablar de la conservación y perturbación, tema enfocado en briófitos. Entonces, primero vamos a recordar un poco qué es la perturbación. Entonces, la perturbación se refiere a los cambios físicos en las condiciones bióticas o bióticas de un ecosistema y pueden ser generadas por los humanos o por la naturaleza. Entonces, primero vamos a hablar de las perturbaciones naturales, que son las perturbaciones que genera la naturaleza. Hay de varios tipos. Las principales que afectan a los brófitos pueden ser los fenómenos climáticos, el viento, el fuego, los volcanes y la actividad animal. En los que son los fenómenos climáticos, pueden ser el fenómeno del Niño, que bueno, un pequeño recordéis, el fenómeno del Niño es un fenómeno cíclico que se destaca por el aumento en la cantidad de lluvias y eh, se da más que todo en las zonas de América del Sur y las zonas costeras del Pacífico. Entonces, ¿cómo afecta esto directamente a los brófitos? Recordemos en clase que hemos hablado que los brófitos tienen unos rizoides que son los que les permiten adherirse a las superficies. Cuando aumenta la cantidad de lluvia y golpea mucho el brófito simplemente se despega de la superficie que en la que está adherida y se muere, ya que no tiene simplemente manera de sustentarse y manera de obtener nutrientes. Luego vamos a hablar de los vientos. Pero antes de hablar de los vientos, tenemos que hacer un pequeño recorderis de lo que es la ubicación de los brófitos en la naturaleza. En la naturaleza, no todos los brófitos, pero sí la mayoría les gusta ubicarse en los árboles. Y se ubican no en cualquier parte de los árboles, sino en lo que se conoce como el cánope de los árboles. El cánope hace referencia a las ramas superiores que están en la parte más elevada de los árboles. Y no solo se ubican en el cánope, sino que se ubican en el embés o en el abaxial de las ramas. Aquí en esta imagen podemos ver que es un abaxial, que simplemente es la parte inferior de algo. Entonces los brófitos se ubican en el cánope para obtener la mayor cantidad de luz posible y se ubican en el embés de la rama porque ésta les provee una sombra para evitar la pérdida de agua fácilmente. Entonces, los brófitos se ubican en los árboles. ¿Esto qué implica? Que entre más alto esté ubicado el brófito, más probabilidad hay de que el viento se lo lleve. Simplemente porque no hay árboles circundantes que puedan bloquear ese viento. ¿Cómo se puede medir esto? Simplemente la cantidad de fósforo que tiene un árbol está directamente relacionada con su capacidad para crecer. Y entre más alto sea un árbol, más probabilidad hay de que el brófito esté desprotegido. Otro fenómeno pueden ser simplemente los huracanes, que sabemos que son vientos fuertes. Entonces, hay un brófito que se llama la cicoleidosa, que este brófito le gusta o prefiere por decirlo así, crecer en árboles viejos. Desafortunadamente, los árboles viejos tienden a ser mucho más sensibles a los huracanes que que los árboles jóvenes, por lo cual simplemente el brófito, junto con el árbol, se desprende y muere. ¿Cómo se protegen los brófitos frente a estos vientos fuertes? Y bueno, hay ejemplos muy importantes, incluyendo este de la leucana pasintentala, que simplemente la leucana no se ubica en las copas de los árboles, sino que se ubica en zonas protegidas en el suelo, cerca a pastizales, para evitar que los vientos fuertes la golpeen directamente y así salir volando y morir. Luego vamos a hablar del fuego, que el fuego, como sabemos, deshidrata a los briófitos, lo cual puede ser muy peligroso incluso para todo un ecosistema. Y hay un dato curioso y es que los briófitos pueden reducir la probabilidad de incendio y se genera una relación entre sequía, incendios y briófitos. A mayor cantidad de sequía, hay más probabilidad de que haya un incendio. Si se llega a ver un incendio, simplemente solo aumenta la sequía porque se pierde más agua, lo cual disminuye la cantidad de brófitos, haciendo que el proceso de recolonización sea difícil, pero no imposible para los brófitos. Otra perturbación natural son los volcanes. Bueno, cuando un volcán explota, destruye todo lo que hay alrededor de él, pero a su vez cambia la composición del suelo. La composición del suelo se sulfura y como la cantidad de azufre en el suelo aumenta, es prácticamente imposible para algunas plantas volver a crecer ahí. Para las plantas que sí es posible, los brófitos se aprovechan de estas plantas para hacer un proceso de recolonización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las plantas que crecen en el sustrato sulfuroso empiezan a crecer alrededor de esto, los brófitos pueden realizar un proceso de crecimiento de epífito. Los epífitos son plantas que crecen sobre otras sin ser entidades parasitarias, solo crecen encima de la planta, la usan como un soporte. Los brófitos pueden hacer esto. Eh, Usan una planta de soporte y empiezan su proceso de colonización otra vez. Por último, la actividad animal. Entonces, los brófitos cuando se encuentran en la naturaleza no están protegidos de la actividad animal. Simplemente un descuido de un animal puede tumbar a un brófito.
Un ejemplo son los monos capuchinos que al trepar y al impulsarse, arrancan parches de brevitos de los árboles. Por lógica general se creía que simplemente estos parches volvían a crecer por los brevitos circundantes, pero Nalini Nadkarni, que es una bióloga estadounidense, hizo el experimento en Monteverde, Costa Rica, y lo que hizo fue replicar esas condiciones de pérdida de un parche por un parte de un mono capuchino. Entonces ella removió 75 centímetros de brefito de un árbol y lo que encontró fueron resultados relativamente interesantes porque simplemente desafiaban la lógica que se tenía pensada. Y es que el proceso de recolonización de brefitos en estos casos podía ser extremadamente lento y que a los primeros 5 años no hubo proceso de recolonización alguno. Y que cuando hubo un proceso de recolonización no fue hecho por un brofito circundante, sino que fue hecho por un líquen cuya distancia al parche era mucho mayor que a la que había los brofitos circundantes. Y aproximadamente después de 10 años más o menos, cuando ya había mucha presencia de líquenes, volvieron a aparecer los brófitos, pero no del parche circundante, sino de zonas inferiores del árbol, que empezaron a crecer hasta llegar al parche. Bueno, muchas gracias. Bueno, respecto a esta segunda parte, vamos a abordar los temas respecto a la perturbación de la contaminación. Esto es referente a cómo el impacto del desarrollo humano y pues sí, las poblaciones humanas han afectado la diversidad de estos organismos, los cuales pues tanto ellos como muchos otros organismos han sido directamente afectados por la perturbación humana. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los primeros ítems importantes a contemplar es la deforestación, la cual es un agente netamente que afecta muchísimo la diversidad de estos organismos, ya que pues obviamente si se le quita el sustrato a estos organismos, lamentablemente va a morir. Tendría que irse a otros organismos, pero pues como no lo van a ver, lamentablemente morirían. Y pues obviamente tumbar ese tipo de árboles sería bueno, algo muy perjudicial para estos organismos. En la imagen de la derecha podemos observar la deforestación que ha sufrido la isla de Borneo, que está ubicada en el sudeste asiático, en el cual podemos observar que a partir de 1950 tenía un parche grandísimo de bosque, mientras que a medida que va avanzando el tiempo, ya en el último estudio que se generó en el 2020, su deforestación ha sido masiva y pues los parches de bosque ha sido demasiado fragmentado. Ya y con ello, la diversidad de estos biofitos ha disminuido considerablemente. Siguiente. Bueno, para tener claro que es que estos biofitos necesitan unas condiciones especiales para que ellos puedan subsistir, por ejemplo, en el cierre del dosel, que el dosel es, por así decirlo, como el cubrimiento del foliaje y las ramas de los bosques, y también generan un microclima, en el cual también es aprovechado para que estos organismos puedan prosperar. Lamentablemente, por este tipo de perturbaciones, no se dan ese tipo de condiciones y pues por ende estos organismos pueden morir y también pueden disminuir su diversidad. Además de ello, la fragmentación de estos bosques pueden afectar directamente esta diversidad, ya que pues si se genera una perturbación de comunicación de un lado del bosque respecto al otro, los briófitos no se van a dispersar, sí, lamentablemente no se dispersarían, ya que pues al momento de disminuir el parche va a ser mucho más difícil que un briófito pueda dispersarse hasta el otro extremo. Siguiente, por favor. Bueno, otro papel importante en la diversidad de estos son la cosecha o la recolección de estos organismos para un fin comercial. Puede ser un caso ornamental, como podemos observar en la imagen de terrarios o también en jardines y otro tipo de usos ornamentales. También de usos de combustible por sus aceites esenciales, también por sus usos medicinales o sus usos farmacéuticos, por también sus componentes activos, entre otras actividades. Este tipo de explotación, si no se mide, puede darse lugar una afectación en su diversidad y también en el número, pues, ya que algunas especies también pueden ser afectadas y amenazadas por la sobreexplotación de sus recursos. Siguiente, por favor.
Bueno, respecto a la industrialización y contaminación del aire, sabemos de que la humanidad en los últimos años se ha generado un crecimiento de industria en la cual pues genera una afectación directa en la calidad del aire, provocando obviamente una afectación directa a muchas plantas. Respecto a los briófitos, más que todo en los musgos, se ha conocido de que ellos tienen la capacidad de generar una absorción de metales pesados en su organismo. Por ende, estos se han podido dar para utilizar como bioindicadores. Por ejemplo, esta imagen que tenemos a la parte izquierda corresponde al helecho Hypnum cupresiforme, el cual esta especie se utiliza para determinar acumulaciones de metales traza, dando pues, un indicador de cómo es el estado del aire en áreas circundantes, en parques en donde se maneja bastante en masa la industria. Siguiente, por favor. Bueno, en este momento hablamos de los hábitats artificiales en los cuales son hábitats que fueron implementados y hechos en sí por los seres humanos con el fin de generar algún tipo de beneficio para nosotros. Puede ser ya sea un embalse o un invernadero, también puede ser un arroyo. A veces este tipo de hábitats pueden ser claves para nuevamente introducir musgos y pues puedan volver a prosperar musgos en este tipo de nuevos hábitats ya introducidos. Aunque para tener una mayor diversidad es bastante importante que se retenga una gran parte del bosque natural anteriormente dado de donde estaban estos hábitats, con el fin de que puedan generarse un aumento de diversidad, ya que pues tenemos el parche original y tener un nuevo hábitat con el fin de proporcionar nuevos nichos en que ellos puedan generar bueno, ocupar nuevos nichos. Siguiente, por favor. Por último, una también de las consideraciones importantes a conocer es el cambio climático, en el cual muchos de los organismos en el planeta tienen una gran incidencia respecto a este cambio, y pues los biófitos lamentablemente no es la excepción, ya que pues ellos son muy, o sea, el cambio climático incide mucho en ellos, en su diversidad y adicional a eso que en su temperatura, ya que pues obviamente por los cambios fluctuantes del clima y desde la temperatura en sí, los biófitos se pueden estresar y pues pueden acercar y se acercan y por el cambio de clima se acercan a sus límites de tolerancia de temperaturas que pueden generar tanto en sequías como en heladas, ya que pues obviamente más que todo en sequías, donde ellos se estresan y pues obviamente al no tener disponibilidad tanto de una temperatura óptima o de agua, lamentablemente pueden fallecer. Y pues normalmente por ese tipo de casos se ha evidenciado de que algunos briófitos se están alejando del ecuador con el fin de que la radiación solar y el calor producido por ese tipo de cambio no puedan tener una mayor afectación en estos organismos. Siguiente, por favor. Por último, tenemos unas consideraciones generales en las cuales se enfatiza uno en la recuperación de los briófitos, ya que lamentablemente esta recuperación de ellos en un bosque de pronto ya anteriormente afectado es bastante lento, ya que pues en sí los bosques para recuperarse netamente o una gran capacidad necesitan bastante tiempo. Ellos deben de generar las condiciones necesarias para que los briófitos en sí puedan desarrollarse y diversificarse. Por lo mismo se requiere un gran tiempo, entre 25, 50, inclusive puede ser centenares de años. Y en segunda instancia, se generan unos riesgos que tiene la diversidad de las briófitas a nivel mundial. Hay una crisis briofítica. Aunque se han implementado unas prioridades de conservación que se han dado, por ejemplo, en Brasil, en las selvas de Río de Janeiro, donde pues se han identificado e intensificado las políticas y prioridades de conservación de este tipo de organismos en los biófitos. Lamentablemente, no hay aún una legislación o también una parte burocrática para protegerlos debido a la falta de estudios taxonómicos y biogeográficos que aún necesitan estos organismos, ya que pues los estudios que tenemos nosotros, bueno, que se tienen actualmente referente a los briófitos, son bastantes, pero se necesita muchísimo más para abarcar
y evidenciar tanto la importancia como el alcance que ellos tienen a nivel mundial. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas